¿Qué puede decir, verdad, el pastor? Porque no hago presencia. Pero ante todo eso, no nos olvidemos que tiene que estar primeramente el corazón limpio, como decía mi hermano ayer, la predicación que hablaba. Y es una palabra, verdad, la cual cada uno de nosotros tiene que atesorarla en nuestros corazones, porque es la palabra la que nos va a ayudar para poder permanecer firme, mirando, verdad, de que tenemos, le puse al tema, tenemos una herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el propósito, el motivo por el cual cada uno de nosotros tenemos que venir con gratitud a la casa de Dios. No por obligación, no porque me exigieron estar aquí, sino porque necesitamos de Dios. Sabemos de que cada uno de nosotros estábamos, la palabra de Dios dice, muertos, bendito sea el nombre del Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados pasados. Ahí estábamos nosotros, pero de ahí es donde la mano de Dios se extendió y nos alcanzó por pura misericordia. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros le hayamos dado a Dios para que Él nos diera a nosotros. La Biblia dice que cada cosa que el ser humano haga, y lo haga, diga, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que diga, Señor, ya hice esto, ahora yo merezco. No, nada de eso. Por gracia y misericordia de Dios es que nosotros estamos en este lugar. Pero la Biblia dice que también temamos. No sea, dice, que resbalemos y perdamos la salvación que Dios nos ha regalado, porque ese es el don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Veamos en el libro de Romanos capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 21. La palabra de Dios dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sabemos de que la ley hablaba de que a su debido tiempo el Señor manifestaría la justicia a través de su Hijo. La Biblia dice desde que antes de que Dios formara al ser humano, ya Dios tenía reservado al mediador y para reconciliar a los hombres con Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía reservado a su Hijo para que a su debido tiempo se manifestara conforme lo que la ley decía. Aquí lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 21, versículo 3. Capítulo 3, versículo 21. Gloria sea al Señor. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley testificaba que vendría alguien para redimir al hombre. La ley testificaba que vendría el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, en las cuales nosotros estábamos presos, en las cuales nosotros estábamos sin esperanza alguna, en las cuales nosotros, el pecado dice que nos tenía bajo condenación. La ley dice, como lo que leíamos en el libro de Romanos, la ley representaba un testamento, el cual pues se manifestaba y ahí a nosotros nos condenaba, porque no había en nosotros esperanza alguna, porque la ley era para el pueblo primogénito de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero más ahí ahora en la justicia de Dios, que es Jesucristo, esa justicia nos alcanzó a nosotros cuando se derramó aquella sangre en aquella cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Y dice el versículo 22: y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es la fe la que nosotros vamos a guardar en nuestros corazones, pero no una fe cualquiera, porque hay diferentes tipos de fe. Como le decía la otra vez, muchas personas tienen fe, por decir así, muchos dicen, no, pues voy a alcanzar esto si me lo propongo. Esa persona tiene fe de alcanzarlo. Pero nosotros tenemos una fe firme y puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, el cual es para salvación de nuestras almas. Esa es la fe que tiene fundamento y esencia de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar cada uno de nosotros, dice la palabra, mirando cada uno de nosotros cómo andemos, aprovechando el tiempo, viendo que la maldad se multiplica día con día y que el mundo gime como dolores de parto, sabiendo que el tiempo se está terminando. Tenemos nosotros que afirmarnos
afirmarnos en lo que hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor, para que en aquel día, dice la palabra, no nos alejemos de Él avergonzados. Bendito sea el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar, limpiarnos por medio de la palabra del Señor. Antes de fijarnos en lo externo, tenemos que fijarnos en lo interno, cómo está el corazón, como la predicación que traía el hermano. ¿Quién estará en el monte de Jehová? Aquel que esté limpio su corazón, aquel que no haya levantado sus manos a engaño, que el que no haya recibido, dice, usura, o sea, eso es soborno. Cuando alguien, verdad, recibe algo para hacer o testificar mal contra alguien, eso es pecado delante de Dios. Y dejando toda murmura y toda crítica, nosotros tenemos que limpiarnos de todo peso de pecado que nos asedia día con día, porque el diablo, dice la palabra, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando el alma del ser humano para al final llevarla a una condenación de muerte. Pero más está la vida delante de nosotros, para que en esa nosotros echemos mano de la vida eterna. Bendito sea el Señor, gloria sea a Cristo, poderoso es Dios, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 23 del libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es clara y nos dice: por cuanto todos éramos pecadores, no había ninguno justo. La Biblia dice, hablando, verdad, el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, cuando miraba, dice él, el versículo 5 capítulo 5 de Apocalipsis, dice que él miraba y no había nadie quien tuviera, verdad, el derecho o el poder o la facultad de poder tomar el libro y abrir sus sellos. Y dice que lloraba porque no se halló nadie, dice, ni en los cielos ni en la tierra. Pero dice que se levantó un anciano y le dijo: ya no llores, porque he allí, dice, el Cordero, el cual ha vencido, el cual es, dice, la raíz de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y él, dice, extendió su mano y tomó el libro. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria es el que él recibió el poder. Él recibió el poder y la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros ahora tenemos esperanza de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, bendito sea el Señor. La palabra dice que no tenemos, bendito sea el Señor, un espíritu de temor, sino un espíritu, dice la palabra, de poder y de consolación, el cual es el espíritu de adopción, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos ayuda y el cual nos sostiene por muchas pruebas o dificultades que pasemos en este mundo. Pero hay una esperanza para nosotros. Bendito sea el Señor. Aquí nosotros vemos, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos cada uno de nosotros, ajenos a las promesas de Dios, ajenos a la vida eterna. Nosotros no teníamos parte en ello. Allí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, la Biblia dice, que nos apartamos, dice, del camino, dejando, verdad, el camino de la vida. Seguimos el camino de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado que participó el primer hombre nos alcanzó a todos. Y ese pecado lo heredamos todos como seres humanos. Pero más cuando Cristo apareció y murió en la cruz, Él nos desligó de las cadenas del pecado y nos alcanzó y nos trajo a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que estábamos asentados en valles de sombra y de muerte. Por ahí resplandeció la luz que vino a este mundo. Porque la luz, dice, vino a este mundo y anduvo en este mundo. Y esa luz, dice, era la vida de los hombres, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero más ahora, dice la palabra del Señor en el libro en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí nosotros nos damos cuenta que es la sangre de Jesucristo la que nos redimió. Por tanto, nosotros no tenemos que vanagloriarnos o sentirnos, verdad, que somos fuertes, sino que darle siempre la gloria a Dios, que estamos todavía en este lugar caminando, porque muchos se han apartado, pero sea el Señor teniendo misericordia de cada uno, verdad, sea el Señor teniendo misericordia de cada uno de aquellos que un día caminaron bien,
pero a causa del engaño del pecado se envanecieron y dejaron la fe verdadera y siguieron, dice la palabra de Dios, el camino de Balaán, porque amaron el premio de la maldad y se apartaron de la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros todavía estamos aquí, pidámosle a Dios que se apiade de nosotros y tenga misericordia para poder terminar, así como empezamos este camino, poderlo terminar un día, poder estar en esa presencia del Dios glorioso, porque ese es nuestro propósito como seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono, nosotros estamos en esta tierra y vamos caminando día con dificultades, pidiéndole a Dios que tenga misericordia en nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Dice el libro de Romanos, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Justificados pues por la fe, ahora nosotros tenemos esa paz para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza de todo cristiano, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, dejemos, ¿verdad?, toda hipocresía de nuestros corazones, que salga toda envidia, que salga toda malicia, que salga toda soberbia, toda arrogancia, y nos humillemos delante de Dios. Humillémonos, dice la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él a su tiempo se nos exalte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es allí donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos, dice la palabra, que ser mansos y humildes, pero de corazón. La humildad no la manifestamos conforme nosotros nos vistamos o conforme la apariencia de los ojos naturales, sino que la humildad está conforme nosotros actuemos delante de la humanidad. Como nosotros, ¿verdad?, podamos manifestar aquello cuando nos hacen algo, de qué manera vamos a responder, si respondemos con soberbia o con arrogancia. Ahí nosotros vamos, y es aquella persona la que va a testificar cuando nosotros hagamos en verdad lo que Dios quiere que hagamos. Porque la Biblia declara que Dios, dice, puso leyes justas en su pueblo, pero el pueblo, dice, en vez de practicar la justicia, Dios ya no halló justicia, sino que en vez de hallar justicia, dice, oyó clamor del pueblo, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de las palabras de Dios y nos hacemos más rebeldes que el mundo. Muchas veces uno dice o mira cosas dentro de una congregación y dice, pues el mundo muchas veces tiene más temor que dentro de una congregación, porque muchas veces el hombre se vuelve más rebelde o más soberbio. ¿Por qué? Porque se olvida o se jacta creyendo de que porque sabe la Biblia o porque tiene letra, él ya tiene ganado el cielo, y no es así. El cielo tenemos nosotros que ganarlo conforme nosotros nos conduzcamos mientras estemos peregrinando en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, porque sabemos de que el Señor un día va a volver. La Biblia nos declara, la Biblia es clara donde Él dice que vino por primera vez, ¿verdad?, con relación al pecado, pero va a volver sin relación al pecado para levantarnos un día, ya sea que nosotros todavía estemos en esta tierra o que muramos, pero tenemos que estar con esa seguridad en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que limpiarnos, dice la palabra, de todo peso del pecado que nos asedia. Bendito sea el nombre del Señor, porque solo en Él podemos tener esperanza de vida. Gloria a Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos preocupamos quizás por estar todos los 7 días, si es posible, todos los días del año dentro de la congregación o no perder ninguna asistencia a un culto. Pero muchas veces cuando salimos de aquí nos olvidamos y volvemos a lo mismo. Volvemos a cometer las cosas que a Dios no le agradan. Volvemos a hacer las cosas de donde Dios nos sacó. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos afirmemos. Dios quiere que nosotros caminemos firme en la fe que nosotros hemos creído. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos, ¿verdad?, ser salvos en aquel día. Gloria al Señor. Alabanzas al Cordero de gloria. Hay poder en Jesucristo. Poderoso es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde hemos empezado leyendo en el libro de Hebreos. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, bendito sea el nombre del Señor. En el pasado tiempo,
cuando el Señor dice, dio mandamientos, puso reglas y puso, verdad, ordenanzas en lo que fue el antiguo pacto, los cuales, verdad, la palabra de Dios nos declara que ese pacto no tuvo la capacidad o el poder para hacer o purificar todas las cosas, porque la Biblia dice que cada sacerdote en su tiempo tenía que presentar ofrenda por sus pecados una vez al año y así poder entrar, dice, al lugar que había sido preparado como lugar santísimo. Pero primeramente ese sacerdote tenía que presentar ofrenda o sacrificio de sangre por un animalito para así poder él ser limpiado de sus pecados y luego él purificar al pueblo. Pero más, la Biblia nos declara también y dice aquí en el versículo 9, en el capítulo 9 y versículo 6 dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sabemos de que eso era un símbolo de lo que habría de ser ahora en lo que nosotros estamos viviendo, que es la gracia, porque el tabernáculo representaba donde estaba la gloria de Dios, que era el arca, pero más ahora en Cristo Jesús, la Biblia dice que en él habitó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual dice, Dios se reservó desde antes de la fundación del mundo y a su debido tiempo él se manifestó, porque él fue el único el cual pudo purificar todas las cosas, tanto como las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice que él lo purificó todo, porque el hombre, dice, no podía cumplir con todo ello, porque tenía que participar de sangre ajena, pero más Cristo participó de su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahora donde nosotros tenemos esa gran esperanza y esa gran promesa de una herencia eterna en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Sabemos de que las ordenanzas y las reglas que se practicaban en el antiguo pacto solo eran para purificación de la carne, pero no llegaban a la conciencia del ser humano. Todavía no podía purificarse la conciencia del ser humano, pero más ahora la sangre de Jesucristo es la que nos ha purificado a nosotros de todo pecado, de toda malicia. Es ahí donde nosotros tenemos que saber que tenemos que dejar todo tipo de pecado que hay en este mundo, porque estamos en este mundo, dice la palabra, pero no pertenecemos a este mundo, sino que somos peregrinos en esta tierra, sabiendo que buscamos una mejor patria, como dijo Abraham, que si él buscaba una patria terrenal, decía, tiempo tenía, dice, de volverse atrás, pero más él miraba, dice, una patria celestial. No la miraba literalmente con sus ojos, pero la contemplaba con la fe que había puesto en Dios. Y así nosotros tenemos que contemplar esa patria, la cual está reservada para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No por nuestras obras para que nosotros no nos gloriemos, no por lo que hagamos para que nosotros no nos jactemos, sino por pura misericordia y por gracia del Dios de gloria. A Él sea la gloria, por lo cual tenemos nosotros que guardarnos. Bendito sea el Señor. Dejemos todo peso del pecado, dejemos toda malicia, dejemos toda cosa que nos asedia en este mundo y busquemos a Dios con temor y temblor, sabiendo que Él es justo para perdonar nuestros pecados, pero que también es un Dios, que dice la palabra, que también se enoja. Y cuando Él se enoja, ¿quién podrá estar delante de Dios? Dice la palabra, si Él mirara nuestros pecados, ningún ser humano se mantendría. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hasta este día, gloria a Dios, Dios nos alcanzó. Sabemos cada uno de nosotros tiene un pasado de cómo era su vida en el pasado, cómo estábamos destruidos a causa del pecado, cómo vivíamos con amarguras, con enojos,
Quizás en nuestros hogares no había paz. Quizás no teníamos, ¿verdad?, momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque el pecado a eso vino, a destruir. El diablo para eso apareció, dice, para destruir al hombre. ¿Por qué? Porque él quiso deteriorar la creación de Dios. Pero es ahí donde apareció el Hijo de Dios para restaurar todo lo que el enemigo había venido a destruir. Bendito sea el nombre del Señor y sea para él la gloria y la honra. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Sabemos nosotros que antes nosotros caminábamos para donde queríamos caminar, porque estábamos, ¿verdad?, apartados de Dios. Estábamos en tinieblas. El pecado nos inducía cada día, la carne lo llevaba para donde ella quería. Pero ahora la Biblia dice que nos sujetemos bajo la obediencia del Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor, porque es así como nosotros vamos a poder en aquel día obtener esa promesa de esa herencia eterna, el cual el Señor nos tiene allá en los cielos. Bendito sea el Señor, y esa herencia es Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Gloria sea el Señor, aleluya. Y sigue diciendo la palabra, gloria a Dios, los cuales símbolo para el tiempo presente. Ahí nos damos cuenta que la palabra nos está declarando que era un símbolo. Lo que se preparó en el pasado, lo que le fue dado a Moisés, simbólicamente hacía representación de lo que era el tabernáculo verdadero, lo cual era el cuerpo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí vemos que dice el versículo 10, ya que consiste solo de comida y de bebida, de diversas abluciones y ordenanzas, refiriéndose a reglas y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Sabemos de que eso solamente era simbólicamente a lo que hacía referencia a lo que sería lo verdadero. ¿Y cuál es lo verdadero? Jesucristo, Jesús es lo verdadero. Dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie podrá venir al Padre si no vienen a través de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos que llegar a Dios el Padre solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Quién se levantó ese tabernáculo? Dios mismo se levantó ese tabernáculo. Ese tabernáculo no fue hecho por los hombres, sino que fue hecho por Dios mismo, el Padre, el cual le preparó cuerpo de antemano, dice, para que a su debido tiempo se manifestara y viniera a este mundo para salvarnos, para rescatarnos del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde ahora nosotros nos sentimos gozosos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, sino que fuimos libres para esa salvación eterna mediante Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros podemos sentir esa seguridad en nuestras almas de que estamos, bendito sea el nombre del Señor, estamos en un mejor lugar. Bendito sea el Señor. En el pasado tiempo, cuando uno, verdad, no tenía a Cristo, pues uno se sentía triste, hacía tantas cosas en el mundo y uno buscaba saciar el vacío que había en nuestros corazones, y buscaba uno de otra manera poder. ¿Por qué? Digo esto porque uno lo experimentó, y uno iba a diversos lugares, y estando en esos lugares uno decía, pues sentía aquella alegría, pero luego uno salía de aquellos lugares y uno se sentía otra vez solo y vacío. No había nada que uno pudiera llenar aquello que uno sentía, una soledad y una tristeza. Y uno se preguntaba y uno decía, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué? Porque no había llegado la luz de Jesucristo a nuestros corazones. Pero más ahora, cuando la luz de Cristo alumbró en nuestra vida, ahora nosotros no necesitamos nada de las cosas de este mundo para poder sentir alegría, sino que la alegría tiene que estar continuamente en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Cuando
hablaba un día de estos con mi esposa y yo le digo que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros y nos ayude. Porque yo le decía a ella, mira, le digo, cuando yo era pequeño, tenía la edad quizás como de unos 17 años. Cuando yo era adolescente, le digo, yo miraba como hermanos, le digo yo, en el pasado. Y venía a mi memoria eso. Andaban evangelizando allá en el cantón donde uno es, le digo. Mi papá tenía un pariente, le digo, el cual pues siempre estaba ahí, ¿verdad? Motivando lo que buscara de Dios, que dejara el vicio. Y yo le decía a ella, ahora me da tristeza, le digo, porque venía a mi memoria eso, porque personas las cuales estuvieron ahí motivándolo a uno, yo le digo, pues no le ponía importancia a aquello, le digo, pero ahora que entendemos las cosas de Dios, le digo, uno siente una tristeza, porque le digo, hogares, matrimonios, le digo, que uno miraba que andaban, pues el enemigo ha venido a destruirlos, le digo. Se olvidaron, le digo yo, de lo que hacían y se apartaron de las cosas de Dios. Esta persona, le digo, que andaba todo el tiempo, cada tarde, le digo, cada viernes, evangelizando, vino el enemigo, pues, y le tendió, pues, una trampa a través de una hembra. Y esta persona, pues, me daba tristeza, le digo, porque cuando él, pues, andaba predicando la palabra, después, pues, hablaba como cualquier persona sin temor a Dios. Después hablaba, pues, cosas que uno, pues, a pesar de que uno no era cristiano, pero uno sentía feo mirar a aquella persona, pues, después de andar con la Biblia, ¿verdad?, tirado en el vicio otra vez a causa de una hembra. Y yo le decía, fíjate, le digo, es tremendo, le digo, porque este hombre, le digo, en una vez, le digo, se cayó, y en esa caída, le digo yo, se dio un golpe, le digo, el cual ya no se pudo levantar de la cama y fue su muerte. Y a mí pues me da tristeza, le digo, porque muchas veces uno menosprecia, le digo yo, lo que Dios hace en uno. Muchas veces uno, le digo yo, le da en poco importancia lo que Dios quiere para uno, pero el diablo no desaprovecha el tiempo. El diablo ahí aprovecha para traer la calamidad sobre aquella persona. Muchas veces nosotros no le damos valor a las cosas de Dios. Muchas veces nosotros menospreciamos, dice el Señor, la mesa de Dios, creyendo que la mesa de Dios es inmunda, pero la mesa de Dios es santa y es puesta para los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que temer a Dios, porque ese Dios es fuego consumidor también, que así como Él te ama, también puede cortarte si tú no te enderezas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos, poderoso Dios, para darte gloria y honra, Padre, porque usted hasta este día nos ha sostenido. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos nosotros que caminar con temor y temblor delante de Dios, sabiendo que nosotros somos como la hierba. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que todo hombre de la tierra es como la hierba, que nace, crece y calienta el sol y ahí perece, pero Dios es eterno. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada, bendito sea rociada en los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos damos cuenta
de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenían ese poder para llegar a la conciencia de la humanidad, solamente para limpiar, dice, de cosas muertas la sangre, la carne del ser humano, pero más la sangre de Cristo, dice, es la que nos ha limpiado y alcanzó a llegar hasta nuestras conciencias, porque es ahí donde nosotros tenemos que ver, bendito sea el nombre del Señor, que estemos limpios delante de Dios. ¿Y cómo nos limpiaremos delante de Dios? Con guardar su palabra, porque dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras en mi camino. Cuando la palabra de Dios alumbra tu vida, te va a enseñar y te va a apartar cuando tú quieres pecar. El mismo Espíritu Santo te va a decir, apártate de ahí, porque te vas a ir a la ruina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como el espejo del alma del hombre, porque es la que vamos a ver por medio de ella cómo estamos delante de Dios. Nosotros como hombres miramos lo que está por frente o delante del ser humano, porque así dijo la palabra de Dios cuando Samuel fue enviado, dice, para ungir al rey, al segundo rey, el cual Dios llamaba, refiriéndose a David. Pero dijo Samuel, ciertamente aquí delante de Jehová está el ungido. Pero Dios le dijo, mis ojos no miran lo que miran los hombres. El Señor dijo que Él miraba lo que había en el corazón de la humanidad. Ahí nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios y los ojos de Jehová son los que nos miran. Dice que Él escudriña los pensamientos y el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también que Él escudriña los pasos del hombre, cómo anda caminando el hombre. Aquí delante de nosotros como congregación, como dicen los predicadores, cada uno de nosotros nos miramos bien, ¿verdad? Bien vestido, con corbata, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero Dios que escudriña la mente y el corazón del hombre, sabe qué es lo que hay en tu corazón, sabe qué es lo que tú piensas, sabe cuáles son tus pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces el Señor, que lo conocía todo, les dijo a sus discípulos, guardaos, le dijo, de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura de los fariseos dice que era la hipocresía. Muchas veces nosotros como seres humanos nos preocupamos bastante por ver nuestra apariencia, cómo nos vemos, que nos vemos. Bueno es ataviarse, dice la palabra. Es un recate poderse cubrir su cuerpo con decoro, con modestia. Es bueno delante de Dios, pero no olvidándose también de que su corazón tiene que estar guardado para Dios, de que su corazón tiene que estar limpio para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia dice que aquellos hombres se preocupaban por su apariencia. La Biblia dice que querían ser alabados por los hombres, y muchas veces nosotros queremos ser alabados de los hombres, pero delante de Dios somos menospreciados por cuanto nosotros también menospreciamos la mesa de Dios, creyéndola y teniéndola por inmunda cuando nosotros nos portamos desleales delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que procurar con diligencia. Bendito sea el nombre del Señor, decía el apóstol Pablo. Mira, procura con diligencia, dice, ¿verdad? Ser aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos recibir gloria de los hombres, pero queremos quedar excluidos de la gracia de Dios. Y no se trata de eso. Es mejor recibir, ¿verdad?, de Dios que antes que de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios desea. Dios no quiere que ningún ser humano perezca. Dios quiere que el ser humano se salve. Pero ahora es tiempo de que echemos mano de la vida eterna. Dejemos todas cosas del pecado, toda cosa de este mundo, ¿verdad? Porque el Señor todavía está con su brazo extendido para ayudarnos y para purificarnos,
porque la sangre del nuevo pacto todavía está operando para salvación a las almas. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Es de ahí donde le puse el tema, tenemos una herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos nosotros que solamente en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida. Gloria sea el Señor. Por eso dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo a nosotros nos excluía de las promesas de Dios. Pero en el nuevo pacto hecho en Jesucristo, mediante la cruz, ahora nosotros tenemos eterna redención en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sabemos que cada uno de nosotros era transgresor, cada uno de nosotros quebrantó la ley, pero ahí apareció el Hijo de Dios para santificarnos en su sangre, para santificarnos en su verdad. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra testamento significa un pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un testamento. Pongamos un ejemplo. Digamos que alguno de nosotros, ¿verdad?, como padre, tiene a su hijo y dice uno, pues ya tengo el testamento de la herencia que le voy a dejar a mi hijo, pero ese testamento no se cumple mientras aquella persona no parte de esta tierra. Es ahí donde ese testamento entra, digamos, en vigencia, y aquella herencia, ya sea, digamos, que sea una casa, digamos, que digo, no, pues esta casa ya la tengo, ¿verdad?, como herencia para mi hijo. Ya mandé a hacer el testamento, ¿verdad? Pero ese testamento llega a su validez cuando aquella persona muere. Es ahí donde vemos nosotros de que ese testamento llegó a tener vigencia cuando Cristo murió en aquella cruz. Ese testamento llegó, ¿verdad?, a cumplirse cuando Jesucristo dice, entró con su rostro en alto, sabiendo que había llegado el tiempo de presentarse para redimirnos de nuestros pecados. Ahí se cumplió el testamento y tuvo, ¿verdad?, y fue ahí donde tuvo vigencia el nuevo pacto, que es la gracia de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, y aquí lo explica el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí nos damos cuenta de que mientras aquella persona esté viva, aquel testamento de aquella herencia no puede cumplirse. Tiene que morir para que aquel testamento entre en vigencia. Y eso es lo que Cristo nos estaba, es lo que nos está narrando, ¿verdad?, el escritor en este libro de los Hebreos, de que cuando Cristo murió, nosotros venimos a ser herederos de la promesa eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí vemos
de que Jesucristo es el que nos rescató del pecado en el cual antes morábamos, en el cual antes andábamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, bendito sea el nombre del Señor, puede también salvar y perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que les decía, solamente por Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo podemos tener esa vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora bien, dice el versículo de Hebreos capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo de Hebreos capítulo 8 dice, y el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos damos cuenta que es la sangre de Jesucristo en la cual está el poder de la salvación para el ser humano. Bendito sea el Señor. Así le voy a pedir que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer capítulo 1 y versículo 3, vamos a leer. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a tener diversas dificultades, porque dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de luchas y tribulaciones alcancemos la promesa de esa vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Oiga bien, para nosotros que somos redimidos con la sangre del Cordero. No dice para el mundo, no dice para todos aquellos que no se quedan ni un día al culto. Dice para aquellos que guardan sus corazones sin mancha, para aquellos que guardan sus corazones sin nada de contaminación ni raíces de amargura, sino que un corazón limpio, un corazón lavado con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice en el versículo 5 que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara para que nosotros miremos de que hay una salvación la cual se manifestará en su tiempo postrero, la cual dice en los últimos tiempos de nuestra estadía en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, caminar delante de Dios, no delante de los hombres, ni, ¿verdad?, ni ser alabado de los hombres, sino que tengamos el favor de Dios a nuestro favor también. Dice el Señor ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Es lo que Dios demanda de nosotros, paz y santidad en nuestros corazones. Es lo primordial, paz y santidad en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor, porque no se trata de que nosotros estemos día con día aquí en este lugar. Se trata de que manifestemos esa paz y esa santidad donde quiera que estemos. Es ahí lo que Dios busca, un corazón humillado delante de Él. Él no lo menosprecia, dice su palabra. Como decía mi hermano que traía la predicación ayer, decía el salmista, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. ¿Para qué? Porque con un corazón limpio nosotros podemos alabar a Dios con libertad, podemos exaltar a Dios con ese gozo y con esa alegría. Porque cuando nuestro corazón trae, verdad, estorbo, no podemos alabar a Dios. No podemos, ¿por qué? Porque aquello que nosotros nos estorba no nos deja, porque es una atadura en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que ir día con día, dice la palabra de Dios, delante de Dios, para que podamos pedirle socorro y misericordia a Él, porque Él es amplio para perdonarnos. Cualquiera que sea nuestra falta, Él nos perdona, pero tenemos que ir delante de Él primeramente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor aquí donde estábamos leyendo. Bendito sea el Señor. Para ir finalizando en el Salmo 16:5. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a terminar. Gloria a Dios. 16:5. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Decía el salmista David en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová es nuestra herencia. Bendito Dios por medio de Jesucristo. Así que por lo tanto, verdad, si todavía, verdad, estamos con vida, si todavía respiramos, verdad, tenemos que pedirle a Dios que nos socorra día con día, que nos ayude día con día, porque necesitados de Él somos. Necesitamos de Él continuamente para poder estar en pie, porque la palabra dice, aquel que está firme, que mire que no caiga. Bendito sea el Señor. Y que lavemos, dice, nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios por este hermoso día y por este culto. Gloria sea para el Señor. Sea para Dios la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. No somos, verdad, tan elocuentes en la palabra, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Así doy gracias a Dios por este hermoso privilegio. Sea dada gracias a Dios y así también, verdad, si mi hermano que nos visita no ha recibido a Cristo, le invitamos, verdad, solo en Cristo hay salvación, y si ya lo recibió en su corazón, pues, verdad, bendito sea el Señor, que siga adelante. Gloria a Cristo. Así también, así le doy el tiempo a mi hermano que continúa. Bendito